Lo mejor del yogurt está en la tapa. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Lo mejor del yogur está en la tapa. Y hoy además tengo el placer de presentaros a mi hermano Sandro, que vino con un compañero de trabajo, con Sebastián, y ambos me van a hablar y a explicar cómo está haciendo la labor de trabajar y de cuidar nuestros montes. Ambos trabajan en una cuadrilla y me van a explicar, digamos, cómo es su preparación para poder trabajar y lo que hacen día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, todo bien. Bien también, gracias Néstor. De nada. Un placer teneros aquí hoy. Igualmente estar aquí. Con ganas de empezar y ver el sol al final. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero, Sebastián, tú no eres de aquí, ¿no? No, nací en Francia. Lo que pasa es que muy jovencito me vine a España, a la península. Y el cómo acabé en Canarias fue que tengo una hermana que hizo la CNEC aquí y se quedó aquí a vivir. Y venía muchísimo a verla. Y la verdad es que me enamoré de las islas. La verdad es que lo mío es el buen clima y poder hacer actividades, así que aquí estoy de puta madre. Sandro, tú sí eres de aquí. ¿Y cómo ha sido lo tuyo con el trabajo forestal? Pues la verdad que lo mío, y a lo mejor no se va a creer, pero fue como un amor a primera vista. Yo empecé en campañas de verano con Traxa, años 2008, 2009 y 2010, y la verdad que me encantó. Por cosas de la vida yo no pude volver hasta que me dieron la oportunidad en otro lado, y ahí ya llevo un par de años y no sé, como entiendo que hay muchos trabajos que son vocacionales. Yo por ejemplo el mío lo encuentro igual, como entiendo que un profesor a lo mejor no encuentra un rédito económico para todo el trabajo que hay detrás, de preparar clases, de preparar temarios, exámenes y demás. A lo mejor simplemente la vocación es lo que le ayuda a ver cada generación que ha formado, cómo la ve crecer, y eso es algo que yo, por ejemplo, con mi monte tengo el placer de ver año tras año, ver que una acción que hemos hecho un año anterior, ver al siguiente año cómo ha mejorado en ese cambio el monte. Muy bien. Sebastián, tú estabas diciendo que te enamoraste de las islas y ahora estás trabajando aquí. ¿Cómo empezaste tú con el trabajo forestal? No sé ni por qué me cogieron, la verdad. No, es porque decidí empezar a opositar para bombero urbano. Uh-huh. Siempre me ha gustado y la verdad es que como mi cuñado llevaba unos años preparándoselo, al final supongo que fue inevitable empezar a conocer compañeros suyos que también opositaban, a entrenar con ellos y demás. Y en una oposición del consorcio que no era de bombero, pero el temario coincidía muchísimo, me apunté y era concurso oposición, que suele ser raro en las de bombero, y valoraba muchos puntos el haber trabajado en el mundo de las emergencias y para la administración pública o una empresa del sector privado o medio público. Y nada, hice un par de cursos a ver si me cogían y sonó la flauta, la verdad. Y a día de hoy puedo decir que estoy encantado, la verdad. Sobre esa preparación que hace falta, tanto física como digamos, académica, ¿qué es necesario, qué están pidiendo ahora mismo para ser bombero? Bombero urbano es básicamente tener bachiller. Uh-huh. Y luego, pues, depende de la oposición, porque el problema es que no es algo a nivel nacional como se es la Policía Nacional, por ejemplo, Sí. sino que depende un poco de las comunidades, básicamente, las comunidades autónomas. Entonces, en función de cada una, pues, incluso de las provincias, te piden unos requisitos que en otras no hay.
El C es obligatorio en todas y en algunas oposiciones, por ejemplo, Cuando dices el C, ¿te refieres al el carnet de camión, perdón, Vale. sí. Y luego está el C+E, que es el trailer pesado, los camiones grandes, básicamente. El chuto, como llaman aquí en Sí, Canarias. Y hay algunas oposiciones de urbano que lo piden, o por ejemplo AENA también pide el C+E. Y luego, pues aparte de eso, poco más. Si te gusta entrenar, pues ya tienes algo bastante adelantado, pues las físicas dentro del mundo de las oposiciones es de las más duras. Y luego hay temario también, pero bueno, es estudiar, yo qué sé. Al final la gente que realmente dedica tiempo acaba consiguiéndolo. Acaba entrando, digamos. Yo creo que sí, siempre he creído que el que realmente se esfuerza acaba entrando. Para bomberos están pidiendo o piden pasar algún examen psicotécnico. Sí, no te voy a decir el 100% porque lo desconozco, pero estoy casi seguro que por no decir todas, la enorme mayoría sí piden. Si no hay entrevista, hay un psicotécnico y muchas veces hay las dos cosas. Claro, porque si vas a la entrevista ya con un mechero y un bidón de gasolina, ya por lo que sea, igual. Sí. O con ganas de una tarjeta, sí, no creo que pase. Sandro, y háblanos tú ahora de las pruebas o cómo es lo que tenéis que hacer o que trabajar para el puesto que desempeñáis ahora mismo. Bueno, pues simplemente hay una convocatoria en donde consta de una prueba física, que si superas esa prueba física y después por tu currículum estás apto, ¿no? Porque no, ya sí que es verdad que eso a través de... se encargan otras personas, yo no sé cómo funciona eso, pero sí sé que es eso, que hay que hacer unas pruebas físicas, después, pues si tienes experiencia dentro del mundo forestal y demás, pues eso cuenta más a la hora de que puedas optar al puesto de trabajo. En el caso del compañero Seba, no me quiero adelantar, pero teniendo cursos y demás, pues seguramente le habría contado. Y aquí, como no hay psicotécnico, por eso está él dentro. Porque si no, no hubiera estado. No habría entrado. Si no, no hubiera estado. Yo creo que entré porque le sonreía la de recursos humanos. Y con ojos azules y siendo francés, dice, esto es un No, es lo que yogurí". deseo, pero no creo que fuese por eso. Pero cuando decías que hay que hacer unas pruebas físicas, más o menos, no sé, ¿puedes decirnos, te acuerdas cuáles eran o cuáles son? Sí, es un Kurnabe, una prueba de agilidad y lanzamiento de balón medicinal. Dentro de esas tres pruebas hay un baremo de puntos y ya depende de distancia o tiempo en que hagas dichas pruebas, pues tienes una mejor o peor puntuación. Así de momento es como funciona. Pero luego, ustedes, mientras trabajan, tienen que entrenar también, ¿no? Sí, bueno, básicamente nuestro trabajo es entrenar. O sea, tenemos distintas actividades. Tenemos preparación física, del cual hay un entrenador que se encarga de elaborarlo, planificarlo y ejecutarlo junto a nosotros. Después tenemos las actividades que se pueden realizar o que un dispositivo de extinción de incendio puede efectuar en una emergencia, como puede ser mochila y batefuego, puede ser construcción de línea de defensa, tendido de mangueras, varios. Y después también, ahora mismo, también hacemos, por ejemplo, trabajo cervícolas, que es preventivo de cara a cuando llegue el verano, pues con algún fin, despejar, hacer una franja perimetral de una zona o hacer quemas prescritas, que todo eso está supervisado, tanto a través del equipo técnico de nosotros como del Cabildo. Tiene que haber, bueno, pues una planificación y a través de esa planificación tiene que haber unos requisitos. Si se cumplen, pues se hace. Si no se cumplen, se espera que llegue una ventana en la que se pueda cumplir y se hace. No solo, hay que aclarar que no solo, por ejemplo, el tema de las quemas lo hacemos nosotros, el preventivo lo hacemos nosotros, también los dispositivos insulares y de
y de otros organismos también hace. Al final somos muchos para un mismo fin. Y Sebastián, tú cuéntanos, que llevas un ratito callado, ¿cómo es más o menos vuestro día a día? O sea, no sé, cuéntame un día de trabajo. Lo más duro es aguantar a tu hermano, que quede claro. Yo, si te sirve de consuelo, yo llevo más años y estoy aquí, o sea que... Que el día a día, pues, es básicamente resumir lo que ha dicho Sandro. Tenemos un par de ejercicios que vienen a ser... Pero siempre, o sea, siempre hacéis ejercicio. Bueno, voy a resumir lo que ha dicho Sandro, pero básicamente incluye preparación física, que solemos tener 2 veces por semana, y luego pues entrenamiento relacionado con el monte. O hacemos servícula, que es, llamamos servícula a lo que es adelantarnos a la campaña de verano, que es proteger el monte por si sale un incendio, que pues delimitar zonas y digamos cotejar el combustible. Y luego pues Eso perdona, porque para la gente que no entienda términos, que no pueda estar escuchando o viendo, eso es limpieza, ¿no? Un poco. sí, por ejemplo, si tienes un pueblo que está rodeado de muchísimo combustible, está claro que si hay un incendio, que esté lejos o cerca, no importa, pero que haya continuidad de combustible, si no haces una limpieza alrededor de esa zona, corres el riesgo de que se pueda quemar todo el pueblo y que pueda fallecer gente si ocurre una tragedia. Ujú. Entonces, pues al final el servícola suele ser, o es siempre, decidir en qué zona vamos a eliminar combustible o reducir la carga de combustible. Vale. Lanzo la pregunta al aire, pero me respondéis primero uno y después el otro. Ahora mismo, de vuestro trabajo, ¿qué es lo más que os gusta? Ay, a ver, a mí el mundo de las emergencias siempre me ha llamado. Pero hablando claro y alto, porque no me gusta mentir, las condiciones creo que están muy bien. Tenemos bastantes vacaciones, el sueldo realmente es un trabajo que no exige un currículum tampoco impresionante, las cosas como son. Entonces creo que el sueldo es podría ser más alto, pero tampoco nos podemos quejar y más con la situación actual del coronavirus. Y los días trabajados comparado con los días que tenemos libres, pues también está muy bien. Entonces eso es una base muy importante, porque al final, por mucho que te guste un trabajo, si luego las condiciones no son buenas o el ambiente no es bueno, yo creo que es bastante duro estar a gusto allí. Y desde el primer día que entré, que yo no conocía a nadie, me di cuenta que ahí había un ambientazo, las cosas como son. Y yo soy partidario de creer que cuando en un sitio hay muy buen ambiente es porque las condiciones son buenas. Pero aparte de eso es que nos pagan por estar preparados físicamente. A mí la verdad es que el deporte siempre me ha apasionado. Y el resto, pues a quien le gusta la naturaleza, son paseos por el monte. Bueno, hay líneas de defensa, tendidos de manguera, pero siempre estás pues rodeado de monte, de vegetación, pues, ves unas vistas espectaculares. Y luego pues al final estás con un grupo de gente que comparte más o menos tu pasión y no sé, No, no. poco más, pero sí, la verdad es que está bastante bien. ¿Y tú, Sam? Hombre, pues concuerdo bastante con Sebastián en ese aspecto, pero yo, por ejemplo, no solo a nivel económico o de condiciones laborales, a mí sinceramente lo que más que lo otro no quiere decir que no importe, ¿no? Por supuesto. Pero es el buen rollo que hay somos como una familia. Un día, si, no sé, es como nos metemos los unos con los otros, nos reímos. No, no se ha notado. Exactamente, y disfrutamos, ¿sabes? Y disfrutamos de ese, porque al final es como cuando algo es duro para todos, al final es menos duro porque es un sufrimiento compartido, ¿no? Entonces es algo que a mí, por ejemplo, a día de hoy, y con Sebastián, como con otros compañeros que también llevo bastante tiempo trabajando juntos,
la verdad que es un placer, la verdad que llegas un día porque somos seres humanos, no todos los días te levantas de la misma forma, con las mismas ganas o físicamente y te alegran el día, la verdad. Y después también lo que dice Sebas, al que le gusta entrenar, superarse día tras día, pues es un plus, joder, yo pago la cuota de un gimnasio y que encima me paguen por hacer ejercicio y un ejercicio que está guiado por un profesional, eso es un privilegio que pocos pueden decir que tienen, ¿no? Entonces, sinceramente, todo son ventajas, el contacto con la naturaleza, el aire fresco, no sé, el que no todos los días sean monótonos, porque no todos los días tienes que, por ejemplo, el que es barrendero todos los días tiene que barrer y no se sale de barrer. El que es, por ponerte un ejemplo, señalista de la carretera porque están en obras, todos los días es con la paleta para arriba y para abajo. Nosotros no, como tenemos distintas actividades que vamos a hacer en una situación de emergencia, entonces todos los días es distinto en ese aspecto. Entonces, la verdad que muy bien, o sea, de Vale. puta madre. La verdad. Pues a ver si ahora seguís coincidiendo. Y ahora mismo lo mismo, la lanza al aire y contesta primero uno y después el otro. ¿Qué es lo menos que os gusta o qué es algo que cambiaríais? Hombre, yo creo que vamos a coincidir de nuevo. Uno siempre, aunque sea un trabajo que no es tu objetivo final, como en mi caso, al final uno tiene que comer y estar en un trabajo fijo siempre se agradece, las cosas como son. Entonces, que sea un trabajo parcial, que como es una empresa, bueno, da igual que sea pública o privada, creo, pero bueno, que si llevas X años trabajando, te tengan que echar en la nevera porque si no te tienen que hacer fijo y demás, al final pues eso no gusta a nadie. Y yo creo que que se me ocurre el mayor problema. Vale. Completamente de acuerdo con Sebastián, es que básicamente es el único problema, porque de resto a quien le... Es lo que dije en un principio, al final es ocasional. Si no te gusta y crees que es un trabajo como otro cualquiera, sinceramente, para eso hay... Porque es sacrificado en muchos aspectos, ¿no? Y quieras o no, cuesta sudor y lágrimas. Pero después también te reportan muchos beneficios. Si para ti los beneficios que te da son beneficios, no para todo el mundo son beneficios. Entonces, vamos a llamar inestabilidad laboral, ¿no? Sería para mí el único y gran hándicap. Vale. ¿Habéis estado trabajando en algún incendio? Esto a lo mejor lo cortas luego, Mm, pero desgraciadamente no. Esto, Eh. la gente que lo vea, a lo mejor no lo entiende. No, hombre, sí te estoy entendiendo porque yo soy... No, hombre, vamos a ver. Yo lo entiendo desde el punto de vista que yo, por ejemplo, soy cocinero y si me preguntaran, ¿alguna vez has cocinado para alguien que no sea tu familia? Yo diría, pues, desgraciadamente no. ¿Que yo quiero cocinar para otros y para mi familia? No, no, que me gustaría cocinar para más gente. Entonces yo entiendo que si tú te estás preparando y formando para algún día poder, digamos, toda esa preparación y conocimiento, ponerlos en práctica en un incendio, que no es que tú desees, yo te estoy entendiendo, o sea, yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente no va a entender, que no es que tú quieras que se queme el monte, pero que si se va a quemar, coño, pues que te gustaría estar ahí, es lo que entiendo yo. No, a ver, he elegido mal el término, no es desgraciadamente, porque nadie quiere que ocurra una... Pues no, pero por eso yo te entendí. A ver, que no quiero que ocurra una desgracia y nadie le gusta, cuando además te gusta la naturaleza, que se queme el monte. El problema es como si fueses médico y no hubiesen enfermos. Al final tú estás en la universidad y a todo alumno de medicina, mis dos hermanas mayores son médicos, entonces me toca de cerca, estoy seguro que están encantadas que haya gente que decida que su cuerpo se dona a la ciencia y luego puedan practicar con cuerpos humanos para hacer pues anatomía humana. Y desgraciadamente, cuando trabajas en el mundo del monte, tu experiencia las ganas en incendios. Sí, mientras tanto Entonces, todo teoría. si no hay incendios,
es prácticamente todo teoría y las cosas como son. Es que una empresa ve a una persona que ha ido a no sé cuántos incendios, que en España y en Galicia es donde más hay, y otro que no ha ido a ninguno, y es que las probabilidades de que esa persona, por no decir seguro, que ha ido a 60 incendios en una campaña o 20 y, y otro ninguno, pues va a trabajar mucho mejor. Es evidente. Entonces al final, pues el gusanillo de ver cómo respondes, de aprender, porque las cosas como son, si hay un incendio vas a aprender mucho más rápido que si es todo pues práctica, teoría, pero sin ver la llama. Entonces, bueno, pues eso. Sandro, yo sé que tú sí. Cuéntanos un poco tu experiencia y sobre todo, yo creo que es interesante hablar a lo mejor de si has visto una evolución de, digamos, la primera vez que tú fuiste a un incendio y cómo se hacen las cosas ahora. ¿No se explica? Bueno, hay que aclarar que, por ejemplo, aquí en La Gomera he ido a conatos. La verdad que, por ejemplo, no estuve trabajando en este área en 2012. Entonces, hablar de incendios aquí yo no he estado. Estuve en Gran Canaria el 2019, en los tres que se produjeron, Artenara, Valle Seco y Cazadores. Y mi experiencia es un poco lo que ha dicho Sebas, que el médico no quiere ejercer por lo que ha estudiado. A mí me encanta que todo el trabajo de día tras día, después en una situación de emergencia, se pueda plasmar. Es más, en una situación de emergencia trabajábamos muchísimo, y cuando te hablo de muchísimo no es de trabajo físico, sino también de tiempo, ¿sabes? No es como cuando estamos aquí, que tienes un horario que entras a X horas, sales a X horas y ya está. Y en la emergencia se puede alargar tu horario mucho más y tener a lo mejor trabajando 10, 12, 14 horas. Pero en mi caso, y yo hablo desde mi caso, a mí me encanta. Yo no, de verdad. ¿Por qué? Porque es una... Pero, es por un- ejemplo, perdona que te interrumpa, no, no. pero para ir aclarando puntos, por ejemplo, cuando estuviste en Gran Canaria, en el incendio del verano del 2019, ¿a qué hora empezaban a trabajar? ¿O a qué hora se levantaban? No te puedo dar un horario fijo Pero porque... más o menos, No, hombre. porque trabajamos en distintos turnos. La primera vez que estuve, nos incorporamos de noche y entonces trabajamos toda la noche. Cuando te digo toda la noche, creo que llegamos allá sobre... Esto es, o sea, no tengo los datos de memoria exactos, pero creo que sobre las 8, 8 y media, ¿no? Recibimos instrucciones, nos dirigimos a la zona y pues hasta las 7 de la mañana que fuimos a donde nos íbamos a quedar y demás. ¿Dónde se Eh, quedaban? en la finca de Osorio. ¿Pero era algún polideportivo No, o...? no, era como un rancho del Cabildo donde llevaban allí, como aquí un poco la residencia escolar, pues allí Ujú. es una Vale. finca que pertenecía al Cabildo donde te hacían actividades en verano y demás. Tenía que sí huerta, ganadería también y demás. Y la verdad que súper bien, tío, nos trataron de puta madre, no sé si se puede decir, pero lo digo No, porque ya lo has dicho un par de veces. por eso, porque es la verdad. Y después cuando estábamos trabajando de mañana, pues a lo mejor entrábamos a las 10 y salíamos, qué sé yo, a las 8 de la tarde. Es que ya te digo, no te puedo, porque no me acuerdo. O sea, no es algo que yo vaya o venga pensando en cuánto estuve, cuánto no estuve. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la primera vez cuando estuve trabajando de noche, eh, en 3 días que estuve dormí 7 horas. El primer día dormí 2 horas, el segundo día dormí otras 2 horas y el tercero otras 3 horas. ¿El por qué? Porque básicamente después ya salía el sol y Sí, de día no es exactamente, igual. no podía dormir. Pero como tienes la adrenalina
de la actividad, de la emergencia, de que estás haciendo algo. Y la verdad que no se notaba una fatiga de tú decir, "Joder, o sea, noto esa fatiga de no haber dormido, no, hasta que no llegué a casa y me fui a acostar nada más llegar, no lo noté. Así que en ese aspecto, eso es lo que te puedo contar. Bueno, ¿y cómo veis? Lanza la pregunta al aire, como siempre, y contesta primero uno y después otro. ¿Cómo estáis viendo la gestión del monte de aquí? ¿Qué pensáis de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo? ¿Quieres que me despidan? No, hombre. No, a ver, la verdad es que yo no llevo tanto tiempo aquí como para poder comparar con un proceso anterior. Tampoco llevo tanto, tengo la suficiente experiencia, por ejemplo, de otros sitios para poder comparar. Yo llegué aquí, era la primera vez que trabajaba de forestal y creo que es importante tener experiencia y haber comparado con otros sitios que a lo mejor lleven una gestión peor o mejor para poder comparar. Creo que sobre este tema no puedo decir mucho. La sensación que me da, que a lo mejor son demasiado conservacionistas, que a lo mejor no entienden que a veces... Pero explica un poco porque, por ejemplo, yo que ahora mismo no, lo de ser conservacionista no lo pillo. O sea, ¿a qué te refieres? A lo mejor mantener un monte demasiado viejo, bonito para los turistas, que no tocas apenas nada, pero desgraciadamente ese bosque a la larga es mucho más peligroso que si lo mantienes, como si fuese la finca de tu jardín. Claro, el Básicamente. problema es que estás comparando la finca de un jardín con una reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, que es la laurisilva. Entonces, Sí, lo que pasa es que, a ver, que quede claro que yo no entiendo mucho de esto, pero por hacer trabajo servícola, como de hecho ya estamos haciendo, no dañas el monte en nada. De hecho, si no lo mantienes al cabo de unos años está igual. Pero es que proteges mucho más, pero muchísimo más de lo que estás cortando, de lo que estás pues, sí, reduciendo en combustible. Hablando claro. vale. Sandro, tú. Sí, te voy a echar una mano, Sebas, porque te vi ahí medio ahogado. No, respecto a lo que tú comentaste de la reserva de la biosfera, está claro que eso tiene No, su perdona, porque lo decía por la comparación, que hombre, claro, o sea, yo entiendo lo que él decía, pero claro, que tampoco no es, o sea, me imagino que se tiene que tener más cuidado al limpiar un parque como el nuestro que al limpiar una finca o llano particular. Lo dije lo de la reserva biosfera y lo de, y lo otro que dije, que ahora se me olvidó. No, pero si es que no estás equivocado, o sea, en este caso, o sea, es verdad que tienes unas limitaciones por llevar un título, o sea, tiene unas limitaciones, pero también cabe aclarar que no todo el parque es reserva. No, claro. Porque el principal problema del parque, y ahora voy a extenderme en esto un poco, es que la población rural dejó el campo para irse a la ciudad. Con eso que se ha conseguido, que en la evolución de los años, el monte ha descendido y entonces ahora tienes un monte más grande. Entonces, lo que hace 50 años no se conocía como monte porque Sí, eran fincas, eran digamos. terrazas, ahora lo está, o sea, está ocupado por un monte bajo y un monte bajo que realmente no aporta el Codeso, el Tagasaste, la Jara, no te... Y esto hay que entenderlo como se tiene que entender, no te aporta porque no es una especie que realmente enriquezca el paisaje o que enriquezca a través de recursos, no es como por ejemplo el brezo, el haya que se ha utilizado para las chimeneas, para los asaderos, no, es un recurso que es explotable, se explotó, a día de hoy sigue siendo explotable y a quien no le gusta estar en un monte arbolado ¿no? y ver ese ecosistema tanto de insectos, aves, mamíferos y demás.
Pero un monte, el monte de a día de hoy, el que nosotros, por ejemplo, y creo que en esto me voy a adelantar a decir qué es lo que tú también pensabas, es ese tipo de monte el que tenemos Que proteger. claro, no que proteger, sino que explotar en el sentido de que a lo mejor en la reserva de la biosfera, si no se puede trabajar, si el cordón de todo ese monte inútil, esto nada más que se verá en el vídeo, pero en ese monte Hizo el inútil, gesto de comillas sí, para los que nos están oyendo. en ese monte de inútil hace, aunque también hay que, bueno, voy al grano, un anillo o vas haciendo sectores protegidos que protejan esa zona, vas a tener menos probabilidad que de esa zona suba un fuego ahí, que realmente a lo mejor que se produzca in situ un fuego ahí. ¿Por qué? Porque las condiciones de nuestros montes, por el tema del alisio, tenemos una humedad relativa bastante alta todo el año y es un monte bastante verde con bruma prácticamente todo el año. Entonces, realmente que se dé un caso ahí es más complicado. Con esto no se está diciendo que es imposible, pero que sí se pueden actuar en otras zonas de mucho más fácil acceso para intentar evitar eso. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que se está tratando, y es lo que... Pero el problema de la gestión forestal no es más que, desde mi punto de vista y como yo lo veo y lo entiendo, que económico. ¿Económico por qué? Porque tienes una gran extensión de terreno que tendrías que tener mantenida todo el año para que realmente sea viable. Que tú saques, por ponerte un ejemplo, 400 personas para hacer una trocha del punto A al punto B ese año y después en 5 años no haya nadie, vuelve otra vez a esa maleza a crecer. Entonces ya la ruptura del combustible ya no la tiene, ya sigue habiendo. Entonces ya la densidad del combustible se mantiene como 5 años anteriores. Y eso es lo que no es viable a día de hoy porque es muy caro para las instituciones públicas. Y eso puede ser criticable o no, pero son números y eso es lo que es. Por eso en muchas otras zonas se utilizan herramientas que son mucho más económicas. En España se lleva utilizando, en este caso la península, las quemas prescritas y es mucho más económico porque son un grupo de 4 o 6 personas, capataces técnicos, donde cogen una zona y la queman. Depende de la dirección del viento, de cuál sea el objetivo de esa quema, si es regenerar pastos, si es simplemente es una zona de pinar y lo que quieren hacer es que las ramas más bajas se sequen y caigan con el tiempo, si lo que quieren. O sea, depende del objetivo, tienes una forma de quemarlo, tienes una intensidad del fuego, o sea, buscas una intensidad del fuego y eso es mucho más económico. Pero también, como es trabajar con fuego, a través de las instituciones públicas tienen mucho miedo, porque la opinión pública, como desconoce esa herramienta, ve fuego y ya se alarma y no entienden que es un fuego controlado. A lo mejor no Hombre, eres no tú, creo que sea tan difícil de explicarle es difícil. a la gente lo de que estás haciendo un fuego para controlar. Tú piensas, Si lo dice, me refiero si lo dices desde un organismo. pero tú piensas que a lo mejor no te es difícil para ti en el sentido de que somos gente más joven, con mucha más cultura, pero España es un país envejecido y poco a poco, ya te digo, se va queriendo introduciendo esa mecánica. A día de hoy, aquí en La Gomera se ha hecho en forma puntual, por ejemplo, en Gran Canaria se hace de forma, pero porque también están más acostumbrados. Entonces, esperemos que algún día, ¿por qué? Porque es más, ¿cómo sería la palabra? Mantenible, ¿no? Sostenible. Sostenible, gracias, Néstor. Es más sostenible económicamente para los organismos y al final cumples el fin. Entonces, ahí sí que es verdad que vamos a ver si se va a seguir trabajando en eso, pero
Sí que es verdad que la gestión forestal es algo que es muy lento, porque nadie quiere cometer un error que después le marque su carrera. Y en este caso, con el conservacionismo pasa eso. Si yo, por ejemplo, trabajo en una zona y después esa zona pierda a lo mejor esa belleza visual que está vendiendo la población en estampitas, en los kioscos, librerías y demás, pues al final el responsable soy yo, ¿no? Entonces un poco tiene que haber una persona valiente, por así decirlo, de que tenga claro un objetivo y que realmente diga, pues lo voy a hacer, ¿sabes? Y no me importe pues lo que puedan decir o opinar, porque yo sé que lo que estoy haciendo es para crear un monte más sostenible y sobre todo más joven. O sea, tenemos un monte que está muy envejecido. Tú pasas por muchas zonas de nuestros montes y ves árboles caídos, rotos, podridos. Eso en el caso de una emergencia es combustible muerto, es mucho más rápido que arda. Y sí, en la estampita, vamos a nombrar una zona, el cedro, por ejemplo. El cedro como está precioso. Yo no te digo que no, pero si realmente se hiciera un pequeño trabajo de eliminar, ya no te digo cortar, deja los que están sanos en su sitio, pero sí eliminar los que están muertos, rotos y podridos, le estás quitando una carga de combustible potencialmente peligrosa en el caso de un incendio. Que ahí ya el encargado dice sí o no, pero que desde mi punto de vista es así. Vale, muy bien. Pues yo creo que con esto nos vamos a ir despidiendo. ¿Queréis decir creéis que se os queda algo? ¿Tenéis alguna cosa más que decir? ¿Algo que queráis? No sé. Yo creo que ya he hablado suficiente, Sebastián. No quiero eclipsar o colapsar tu momento de gloria. No, gloria ninguna. La verdad, Néstor, yo no sabría qué decir. Si no me preguntas... Bueno, pues miramos aquella cámara y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Bueno, Chao, esperemos no veros aburridos. No, todo pura alegría. Suscríbanse al canal, denle a like, le dan a la campanita también, y en Patreon, Néstor Velázquez Mendoza, ahí hay un muchachito que tiene ofertas y cositas para vosotros.